Y hoy visitamos Calaceite. Apuntes para la gente que lleva autocaravana. La parada de autocaravana está muy cerca del centro, está señalizado. Conforme entras, sigue la dirección de la carretera y antes de llegar a la gasolinera dobla a la izquierda. Continúas por las señales y llegarás. Directo desde la subida del parking de caravanas nos encontramos ya con la ermita de San Roque, la cruz de Calaceite y su iglesia. Calaceite es una bella localidad turolense que tiene el privilegio de pertenecer al selecto grupo de los pueblos más bonitos de España. Cuenta con un casco antiguo plagado de casas solariegas e iconos patrimoniales construidos a base de piedra y forja, que fue declarado conjunto histórico-artístico en 1973. La iglesia de la Asunción, de estilo barroco, que comenzó a levantarse sobre las ruinas de la antigua iglesia gótica de 1695. Este templo fue realizado en piedra de sillar y mampostería, con 3 naves de igual altura, capillas laterales y coro alto a los pies, con un modelo que nos recuerda a la Basílica del Pilar de Zaragoza. En el exterior aglutinaba los elementos más significativos, portada y torre, ofrece una imagen imponente. El término de Calaceite viene de Cal-at-Zaid, castillo de los Zaid. Era la fortaleza árabe que coronaba el cerro donde actualmente se asienta el pueblo. Calaceite sufrió un duro golpe de su historia. En el siglo XVII la ciudad fue saqueada y quemada. Fue a finales del siglo XVII, coincidiendo con un momento de paz y de expansión económica, Calaceite volvió a la normalidad y comenzó a reconstruir los edificios caídos. Calaceite fue construido donde se situaba un antiguo castillo musulmán. Actualmente, la Plaza de España de Calaceite es el centro neurálgico de la localidad. Su diseño irregular y complejo destaca por su ayuntamiento renacentista del siglo XVII, donde se situaba la lonja y la cárcel, y por sus bellos soportales. Desde aquí, sus estrechas y cuidadas calles, plagadas de casas solariegas de piedra con balcones de forja y escudos nobiliarios. Portal Capilla San Antón. La clave de arco de la antigua parroquia gótica de Nuestra Señora del Pla es un antiguo recuerdo de la primitiva construcción, y en ella se representa a la Virgen de Nuestra Señora del Pla acompañada de un perro que simboliza la fidelidad del pueblo de Calaceite. Dicha clave se conserva en la entrada del ayuntamiento de la localidad. El portal de San Antonio. Dentro está la figura de San Antonio. Un ejemplo de la vara aragonesa de medir, y aquí en esta villa es donde se ataba el reo. Aquí es donde se sentaba el reo, aquí es donde se ataba. Podemos ver lo que son los huecos de las maderas cuando cerraban y hacían la plaza para los toros. Arcos de media punta rodean prácticamente todo lo que es Calaceite. Hoy día todavía podemos encontrar algunos vestigios de la antigua muralla. También se conservan algunas balustradas de piedra y otras de madera. Adiós. Si te ha gustado el vídeo, recuerda darle un like y suscribirte. Un apunte. El símbolo de el símbolo de aquí de Calaceite es el perro. Está esculpido a los pies de las columnas de la entrada de la iglesia. Eso eran como la casa señorial que puso dinero, el sponsor que puso dinero para la construcción de la iglesia.